Muy bien. Listo, chicos. Entonces, comenzamos los ejercicios de este tema. Ya sabes, todos estos ejercicios están en tu libro, página 36, correspondiente a lo que es el calor, ¿no? El calor, tanto para, que hemos visto como la transferencia de energía, y que se va a calcular para un cuerpo o para dos cuerpos que llegan a alcanzar el equilibrio térmico, ¿sí? Listo. Pregunta número uno, entonces. Dice lo siguiente. Una masa, mira, de 20 gramos de agua líquida, ¿está bien? Se encuentra a 20 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor entregada para elevar su temperatura a 30 grados centígrados. Entonces yo tengo por acá. Tenemos agua, ¿listo? Tenemos agua en fase líquida, ¿no? Que se encontrará, que se encontrará a una temperatura de 30 grados, de 20 grados centígrados, ¿cierto? Tenemos agua que está a 20 grados centígrados. Todo lo que vamos a desarrollar lo vamos a hacer utilizando nuestro diagrama lineal, ¿sí? Vamos a establecer un diagrama lineal para todo, miren. Entonces, dice que este agua, esta porción de agua, ¿sí? Va a ser elevada su temperatura a 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo elevo la temperatura, va a existir una transferencia de calor, ¿no? O sea, para que este cuerpo eleve su temperatura, vamos a transferirle calor. Vamos a transferirle calor. ¿Listo? Solamente transfiriendo calor al agua, vamos a poder lograr que cambie su temperatura. ¿Está bien? Es agua. La masa de agua, si tú te das cuenta, no va a cambiar, ¿no? O sea, por acá tendríamos, a ver, 20 gramos de agua al inicio y 20 gramos de agua al final. ¿Sí? El calor específico del agua, te están diciendo ahí cuánto vale, es una caloría por grado centígrado. Entonces nosotros diremos por acá, el calor, recordemos que el calor se puede calcular como se mata, ¿no? O sea, calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Listo, si reemplazamos nada más nosotros tendríamos que el calor sería, el calor específico, mira, vale 1 por la masa, que vale 20 gramos, ahí están las unidades correctas, y la variación de temperatura. Entonces nosotros tendríamos por acá, ¿qué variación de temperatura tenemos? Recuerda que siempre se calcula como la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, nuestra variación de temperatura sería 30 grados centígrados que teníamos al final, menos 20 que tenemos al inicio, nuestra variación sería de 10 grados centígrados. ¿Listo? Y eso reemplazamos por acá. 10 grados centígrados. Por lo tanto, el calor, chicos, ¿cuánto saldría? 1 por 20 por 10 saldría 200 calorías. Listo. Se acabó el problema. ¿Está bien? Eso sería, o este calor sería el que necesita esta pequeña porción de agua, ¿no? 20 gramos de agua, para cambiar su temperatura de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. ¿Está bien? Listo. De esa forma, entonces, chicos, estaríamos calculando el calor para un cuerpo, ¿sí? Ya está. A ver, observen, por favor, preguntas si hubiese. A ver, chicos, consultas, dudas, por favor. ¿Alguna pregunta? He dicho que no apaguen su cámara y sin embargo varios han apagado. Por favor, no estén apagando su cámara, enciendan. Ya, ¿listo? Muy bien. Ok, no hay preguntas, entonces continuamos. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, dice lo siguiente. Una masa de agua de 40 gramos, ¿no? Una masa de 40 gramos de agua líquida se encuentra a 5 grados centígrados. Calcule la cantidad de calor entregado para elevar su temperatura a 25 grados centígrados. ¿Está bien? Bueno, ya sabemos. Vamos a poner por acá. Tenemos agua y de él vamos a tener una masa de 40 gramos.
¿Listo? Una masa de 40 gramos. Que se encuentra, dice, a una temperatura inicial de 5 grados centígrados. Y nosotros queremos hacerlo llevar a una temperatura final, ¿no? Acá nada más vamos a poner, a una temperatura final de 25 grados centígrados, chicos. Estamos cambiando la temperatura del agua, ¿está bien? Entonces, si tenemos ello, nosotros sabemos que la variación de temperatura, ¿cómo se calcula? Siempre es temperatura final menos inicial, o sea, sería 25 menos 5, ¿no? Y la variación de temperatura entonces saldría de 20 grados centígrados, ¿está bien? Ya está. Para que ocurra este cambio de temperatura, nosotros sabemos que tiene que existir una transferencia de energía llamada calor. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo, chicos, el calor para que ocurra esa transferencia o este incremento de temperatura, ¿no? Entonces nosotros diremos, el calor sensible se obtiene como se mata, ¿cierto? Vamos a trabajar con se mata. ¿No? Calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de temperatura. Entonces tendríamos que este calor sería calor específico del agua es 1, una caloría por grado centígrado. La masa del agua, mira, lo tenemos ahí, vale 40. Y la variación de temperatura también lo tenemos, vale 20. ¿Listo? Operando entonces el calor, ¿cuánto valdría? Solamente sería 1 por 40, que es 40, 40 por 20, ¿cierto? Y esto nos estaría dando 800 calorías. Listo, chicos. Pregunta número 2 resuelta. ¿Está bien? A ver, consultas, dudas, por favor, preguntas. Miren, miren cómo se está haciendo, ¿ah? Es importante ver el procedimiento para que ustedes observen qué necesitan, ¿no? ¿Qué necesitan para calcular el calor? ¿Está bien? Necesitamos el calor específico, la masa y la variación de temperatura. Mira las unidades también en las cuales se están trabajando. La masa en gramos, variación de temperatura en grados centígrados y el calor específico que te están dando también, ¿no? Que te tienen que dar como dato. ¿Listo? Muy bien. Bueno, continuamos, chicos. Pasemos a la número 3. A ver, dice lo siguiente, mira. Un trozo de hielo de 5 gramos a menos 10 grados centígrados eleva su temperatura a menos 5. Calcule la cantidad de calor entregado. Tú dirás, profesor, ¿cómo está elevando de menos 10 a menos 5? Claro, acá tenía una temperatura muy baja y ahora tiene una temperatura, a pesar de que sigue siendo baja, ya no es tanto como él, ¿no? Por lo tanto, se dice que ha elevado su temperatura. Entonces, ahora pondremos por acá. Tenemos hielo, ¿listo? Tenemos hielo y de él tenemos una masa. La masa de hielo que tenemos es de 5 gramos, ¿está bien? Y él tenía una temperatura inicial de ¿cuánto? Inicialmente tenía menos 10, chicos. Y ahora va a tener una temperatura final de menos 5 grados centígrados, ¿sí? Listo. Entonces, si nosotros tenemos esas temperaturas, o este hielo, este trozo de hielo ha tenido esas temperaturas, podríamos calcular su variación de temperatura, ¿sí o no? ¿Cómo se calcularía la variación de temperatura? Es temperatura final, que es menos 5, mira, menos temperatura inicial, que es menos 10. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto saldría la variación de temperatura? Observen, ¿ah? Menos 5 que era el inicio y le resto menos 10 que tenía al inicio, ¿sí? Entonces tendríamos por acá, al operar se volvería menos 5 más 10, ¿y esto cuánto nos daría? O 10 menos 5 solamente nos estaría dando 5 grados centígrados, ¿sí? Entonces la variación de temperatura, mira, para pasar de menos 10 a menos 5 es de 5 grados centígrados. Ahora, el calor específico del hielo, el calor específico del hielo es de 0,5, ahí te están dando el dato, calorías por grado centígrado. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora nosotros queremos saber qué cantidad de calor se ha tenido que otorgar a este trozo de hielo para elevar su temperatura. Y ese calor se calcula pues como se mata. Se mata. Reemplacemos, por favor. A ver, el calor del hielo es de 0,5.
La masa de hielo que tenemos es de 5 gramos. Y la variación de temperatura, mira, también es de 5 gramos. ¿Cuánto sería el calor entonces? A ver, tendríamos 0,5 o podríamos transformarlo incluso como un medio, ¿no? Sería 25 sobre 2, esto saldría 12,5. 12,5 calorías, chicos. ¿Listo? Ya ustedes lo multiplican, pueden utilizar su calculadora si es posible para poder operar él, ¿no? No hay problema. Listo. Por ahí tenemos el calor necesario para cambiar la temperatura de ese trozo de hielo, ¿sí? Listo, muy bien. Preguntas, consultas, por favor, dudas. Si no hay preguntas, voy a empezar a consultar a ustedes para que puedan resolver, ¿sí? Porque todas las preguntas se hacen de la misma forma. Entonces, como ya hemos hecho 3 ejercicios, yo pienso que ya ustedes pueden hacerlo solos, ¿no? Es que no hay problema. Vamos a ir preguntando entonces cómo se resuelven los demás ejercicios, ¿está bien? Listo. Siguiente ejercicio, chicos. Pregunta número 4. Dice, en el sistema internacional, ¿la cantidad de calor en qué se mide? A ver, ¿quién me dice la cantidad de calor en qué se mide, chicos? ¿En qué se medirá la cantidad de calor? En el sistema internacional, ¿ah? ¿En qué se medirá la cantidad de calor, chicos? A ver, en el sistema internacional. No quiero en el sistema que estamos trabajando. A ver, ¿cuál será? ¿Listo, chicos? A ver, ¿en qué se mide el calor en el sistema internacional? En joules. Muy bien, excelente, Alison. Pondríamos entonces, en el sistema internacional, el calor se mide en joules. ¿Listo? Profesor, ¿por qué en joules? Porque el calor también es energía. Recuerda que la energía se mide en joules. Por lo tanto, el calor también lo va a hacer. ¿Está bien? En joules. El calor se mide en joules. ¿Sí? Listo. No te olvides, por favor, ¿ah? Pero nosotros no estamos trabajando en el sistema internacional, pues por eso es que no lo medimos en joules. Estamos trabajando en otro sistema. ¿Está bien? Listo. Continuemos. A ver, pregunta 5. Vamos a hacerlo más rápido, chicos, para poder terminar todos los ejercicios que tenemos ahí. Vas a darte cuenta que está sencillo, no está complicado, ¿sí? Dice, calcula la cantidad de calor entregada a 20 gramos de hielo inicialmente a menos 10 grados centígrados para elevarlo a menos 5 grados. Creo que lo hemos hecho, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer, solo que es otra masa de hielo. Tenemos hielo, igualito, una masa de 20 gramos, ¿está bien? Tenemos que su temperatura inicial, mira, es de menos 10 grados centígrados y su temperatura final es de menos 5 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, su variación de temperatura sería igual menos 5 menos menos 10, ¿cierto? Teniendo que la variación, tendríamos entonces que la variación de temperatura sería igual 10 menos 5 y sería 5 grados centígrados. ¿Listo? Ya está. También sabemos que su calor específico es de 0,5 calorías por gramo grado centígrado, ¿sí? Listo. Entonces ya podríamos calcular el calor que necesitó para realizar ese incremento de temperatura que se calcularía pues con C mata, ¿no? C mata. Listo, reemplazamos. Calor específico sería 0,5 por la masa de hielo que vale ahora 20 gramos y la variación de temperatura que valdría 5. ¿Cuánto sería entonces ese calor necesario? A ver, multiplicamos por favor. 20 por 20 por 5 es 100 y 100 por 0,5 sería 50, ¿cierto? 50 calorías. Listo, chicos. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? ¿Te das cuenta entonces que el calor depende de la masa y depende de la variación de temperatura? Bueno, el calor específico es propio del material, propio de la sustancia. Así es que, ¿saben? Bueno, va a depender de él, pero más depende de la masa y de la variación de temperatura que tenga ese cuerpo. ¿Está bien? Listo. Continuemos entonces. Siguiente pregunta.
A ver, una masa de 10 gramos de agua se encuentra a 5 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor entregada para elevar su temperatura del agua a 12 grados centígrados. Y entonces tenemos agua, mira. Tenemos agua que se encuentra, ¿no? La cantidad de agua que tenemos es una masa de 10 grados, 10 gramos. ¿Está bien? Y queremos elevar su temperatura de 5 grados centígrados, que sería nuestra temperatura inicial, ¿no? Y queremos tener ahora una temperatura final de 12 grados centígrados. Entonces podríamos calcular la variación de temperatura, ¿cierto? La variación de temperatura que sería 12 menos 5. Y tendríamos que la variación de temperatura saldría 7 grados centígrados. ¿Está bien? Sabemos que el calor específico del agua es de 1, una caloría por gramo grado centígrado. Y ya podríamos calcular entonces el calor necesario para hacer elevar esa temperatura, ¿no? Igualito, chicos, no se olviden, siempre se mata. Se mata. Listo. Entonces el calor sería el calor específico del agua que vale 1, la masa de agua que estamos utilizando ahora saldría 10 y la variación de temperatura saldría 7, ¿no? Entonces el calor saldría 1 por 10, 10 por 7, 70 calorías. ¿Listo? Esa sería la cantidad y la unidad del calor necesaria para hacer cambiar esta temperatura, ¿sí? Ya está. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. Listo. A ver, atentos con esta pregunta. Ya es una pregunta situacional. Tenemos una situación, tenemos que extraer los datos de acá. Miren, el niño Novaquito dice queriendo experimentar la clase de calorimetría, mide la masa de cierta cantidad de agua. Se trata de agua. Igual, ¿no? Se trata de agua. ¿Listo? Ya está. Y resultó que dicha masa fue de 1240. O sea, va a tener una masa de 1240 gramos de agua. ¿Sí? Él estaba... allá. La masa de agua, o sea, el agua se encontraba en un recipiente. Y con todo y el recipiente que él ha pesado es 1240. Pero, ¿qué dice ahora? Inteligentemente midió la masa del recipiente vacío y resultó 240 gramos. Entonces, bueno, la masa de agua no sería él, ¿no? Vamos a poner la masa total por acá. La masa total, chicos, sería la masa de agua más la masa del recipiente. ¿Sí? Eso es lo que estábamos observando en un inicio. O sea, cuando él va a empezar, perdón, va a medir la masa del recipiente con el agua, está obteniendo un valor. Y luego va a obtener la masa del recipiente solo. ¿Listo? La masa total dice que fue de 1240 gramos. ¿Sí? Eso va a ser la masa del agua más la masa del recipiente que lo ha calculado solo y vale 240. Entonces, la masa de agua sería, ¿cuánto? 1000 gramos, ¿cierto? Entonces ponemos por acá, agua tiene una masa de 1000 gramos, chicos. Eso es lo primero que estamos encontrando, ¿sí? ¿Por qué 1000 gramos? Porque él primero obtiene la masa del recipiente más agua, que es de 1240, y luego la masa solo ha obtenido que es 240. Ya está. Toma el recipiente con agua ese y lo coloca en la hornilla. Y antes de prender la hornilla mide la temperatura con un termómetro y fue 20 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial del agua él lo ha medido con un termómetro y va a ser 20 grados centígrados. ¿Está bien? Prende la hornilla y ve cómo la temperatura se eleva hasta 90 grados centígrados. O sea, va a obtener ahora una temperatura final de 90 grados centígrados. De donde nosotros podríamos deducir, ¿no?, que el cambio de temperatura o variación de temperatura sería igual a 90 menos 20, ¿cierto? Teniendo como resultado que la variación de temperatura va a ser 70 grados centígrados, ¿sí? Listo. La pregunta es, eh, hizo los cálculos para encontrar la cantidad de calor integrada. ¿Cuál fue esa cantidad de calor encontrada? Ya está. Entonces nosotros sabemos que el calor específico del agua
es de 1 caloría por gramo grado centígrado, ¿sí? Listo, ya tenemos entonces los datos, chicos, por acá. Lo único que necesitamos es el calor, la cantidad de calor que se utilizó. ¿Está bien? Entonces diremos por acá, de frente nada más. Entonces, el calor que él necesita para hacer ese cambio de temperatura se obtiene como se mata. ¿Listo? Reemplazamos, por favor, calor específico del agua es 1, la masa de agua que está empleando es de 1000 y la variación de temperatura es de 70. Por lo tanto, ¿el calor cuánto sería? ¿Mm? El calor sería 1 por 1000 por 70. ¿Cuánto es eso? 70.000 calorías. ¿Sí? Ya está. Pero nosotros sabemos que también podemos agrupar. Agrupamos 70.000, ¿no? 70.000. Nos falta un cerito todavía. 70.000 calorías. Listo. Pero nosotros podemos agrupar, que hemos dicho, 3 cifras, ¿no? Las 3 últimas cifras y ponerlo como 70 kilocalorías. ¿Sí? Ya está. Cualquiera de las dos formas, al final es lo mismo, chicos. No se olviden. Solo que estamos expresándolo uno está completo y la otra lo estamos reduciendo utilizando el prefijo kilo. ¿Listo? Pero ahí está, es lo mismo. Muy bien. Ya está. Eso sería entonces la respuesta para esta pregunta, ¿sí? Listo, muy bien. Ahí está, chicos. Respuesta a esta pregunta. ¿No? Entonces, dense cuenta, por favor, esta pregunta al resolverla hemos extraído los datos que nos dan y le hemos relacionado también, pues, en las ecuaciones que conocemos. Ya está. Listo. Siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta. ¿Está claro, por favor? A ver. ¿Está claro todo? Dense cuenta que hemos hecho lo mismo, ¿eh? Ya vamos haciendo 7 problemas con lo mismo, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Pregunta número 8. En el sistema internacional, la unidad del calor específico, ¿cuál es? ¿Mm? ¿Cuál es la unidad del calor específico, chicos, en el sistema internacional? No me vayas a decir que es el Joule, estamos hablando, perdón, del calor específico. El calor específico es, recuerda que es propio de cada sustancia. ¿Está bien? Ya, a ver entonces. ¿Cuál sería la unidad en el sistema internacional? Bueno, fácil, pues mira. El calor específico, recordemos lo siguiente. Se expresa en gramos por, perdón, en calorías por gramo grado centígrado. Pero esto es en el sistema que nosotros estamos trabajando. Si nosotros queremos pasarlo al sistema internacional, la forma es la misma, solo que tendríamos que utilizar las unidades de cada uno de ellos en el sistema internacional. Por ejemplo, calorías representa al calor, ¿cierto? Es la unidad del calor. Pero en el sistema internacional sería el Joule. Entonces, por acá pondríamos el calor específico, se mediría en Joule. ¿Listo? Acá debería ser Joule. ¿Qué más? El gramos, que es la unidad de la masa en la que estamos trabajando, pero acá sería el kilogramo. ¿Sí? Y el grado centígrado no sería grado centígrado porque eso es en un sistema, en el sistema que estamos trabajando, pero en el sistema internacional sería grados Kelvin. Vamos a ponerlo así. Y listo. Esto sería entonces la unidad del calor específico en el sistema internacional. ¿Listo? Eso sería, chicos. O sea, es lo mismo que nosotros estamos trabajando en nuestro sistema, solo cambiando las unidades de todos los involucrados en el calor específico a el sistema internacional, ¿sí? Estamos cambiando nada más las unidades a cada uno de ellos y ya tendríamos la unidad del calor específico, ¿no? Muy bien. Listo, siguiente pregunta. Pregunta número 9. A ver, dice, mira, se mezcla 20 gramos de agua a 5 grados centígrados con 20 gramos de agua a 15 grados centígrados. Entonces, calcular la temperatura de equilibrio. Cuando queramos calcular temperaturas de equilibrio, observemos que ya no tenemos solo un cuerpo, sino dos cuerpos,
Lo que te voy a recomendar que hagas es un diagrama lineal. Mira, tenemos por acá un diagrama lineal, ¿está bien? Donde vamos a ir ordenando las temperaturas desde menor al mayor, del menor temperatura y el de mayor temperatura. O sea, ambos cuerpos, ambas sustancias tienen que estar de forma ordenada acá. Por ejemplo, tenemos 20 gramos de agua a 5 grados centígrados. Él es el de menor temperatura, lo vamos a poner acá, ¿sí? Acá tenemos 5 grados centígrados para la temperatura. Y la otra sustancia que también es agua, pero se encuentra a 15 grados centígrados. ¿Está bien? Ambos son agua. Él sería agua. Él es agua, ¿no? 5 grados centígrados. Y él también es agua, pero a 15 grados centígrados. A ver, de él tenemos una masa de 20 gramos. De él tenemos una masa también de 20 gramos, ¿sí? ¿Saben? Son 20 gramos de agua a 5 grados centígrados y tenemos en otro lado 20 gramos de agua a 15 grados centígrados. El calor específico ya sabes que vale 1, ¿no? En ambos casos. Listo. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando yo los ponga en contacto, ellos van a empezar a transferir calor hasta llegar a una temperatura de equilibrio, chicos. Miren. Entonces nosotros diremos por acá, para que él incremente su temperatura, tiene que haber ganado calor. ¿Listo? En cambio, él tendría que haber perdido calor. ¿Sí? Él ha perdido calor. El que aumenta su temperatura, dense cuenta, por eso es importante el diagrama lineal, ha ganado calor, y el que ha disminuido su temperatura ha perdido calor. ¿Qué diremos entre ellos dos? Por conservación de la energía. Sabemos que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. ¿Está bien? Por ahí en tu libro tal vez vas a obtener fórmulas. Hay dos fórmulas o dos casos que tienes que recordar. Pero yo te recomiendo, te sugiero que no trabajes con esas ecuaciones. ¿Sí? O sea, aumentas la cantidad de ecuaciones. Con la que tú conoces del calor es suficiente. Solamente que tienes que interpretar quién es el que gana, quién es el que pierde. Y la forma de calcular el calor, o sea, el calor, ya sea el ganado o ya sea el perdido, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, se va a calcular con se mata. No te olvides, cualquiera se calcula con se mata, ¿sí? ¿Sí? Porque ambos son calores sensibles. Solo que uno va a ganar y uno va a perder, pero igual la forma de calcular es diferente. El calor que gana vas a utilizar para este cuerpo y el calor que pierde para este cuerpo. Entonces, reemplacemos, miren. Si nosotros decimos por acá, el calor ganado sería calor específico para este primer cuerpo que es el agua, que valdría 1, ¿sí? Multiplicado por su masa de agua, que valdría 20, ¿está bien? Multiplicado por su variación de temperatura, mira. ¿Cómo calcularíamos la variación de temperatura acá? Sería temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 5 grados centígrados. O sea, sería TE menos 5. ¿Listo? Esto sería el calor que gana en la masa, la primera masa de agua. Más, ahora sumaríamos con el calor que pierde. El calor que pierde también se utiliza en la misma ecuación. Entonces tendríamos calor específico, como también es agua, sería 1 multiplicado por la masa de agua ahora acá, que vale, mira, 20 también, y multiplicado por la variación de temperatura, que sería igual, ¿no? Temperatura de equilibrio menos 15. Listo. Y esto debería ser igual a 0. Ya está, chicos. Ahora operemos. Podemos operar acá, mira. ¿Sí? Tenemos dos opciones. La primera es multiplicar todo. La otra sería, por acá, si tú estás observando, ¿no? Y manejamos un poco de los conceptos algebraicos, este 20 que está acá y este 20 que está acá se pueden factorizar. O sea, quedaría así, mira. Factorizamos el 20, profesor, y el uno no cuenta, pues porque 1 por cualquier valor va a ser siempre 1, ¿no? Entonces factorizamos el 20 y tendríamos por acá temperatura de equilibrio menos 5, ¿sí? Del primero. Mejor hacemos algo.
A ver, una forma más sencilla de poder hacerlo, ¿ya? Mm, no, vamos a hacerlo de esa forma. A ver, factorizamos el 20, chicos. Ese 20 que hemos seleccionado. Y luego vamos a poner, del primero que queda, mira, del primero quedaría temperatura de equilibrio menos 5. ¿Listo? Más, ahora, del segundo queda temperatura de equilibrio menos 15. Temperatura de equilibrio menos 15. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Ya está. A ver, operemos, quedaría entonces 20 veces, ¿quién? Temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio sería 2 veces la temperatura de equilibrio. Y esto menos 5 menos 15 saldría menos 20. Y esto vale 0. ¿Está bien? Ya está. Pero nosotros sabemos que este producto, incluso acá podríamos eliminar directo, ¿ya? Mira, el 20 pasa a dividir y ya lo eliminamos. Ya nos descartamos al 20. Ya está. Nos quedaría solamente así. 2 veces la temperatura de equilibrio menos 20 igual a 0. Y te quedaría pues que 2 veces la temperatura de equilibrio vale 20. De donde la temperatura de equilibrio valdría 10 grados centígrados. Listo, chicos, se acabó el problema. Ahí está, ¿sí? Eso sería la respuesta a esta pregunta. Ya está. Respuesta a esta pregunta, chicos. ¿Está bien? Listo. Bueno, si ustedes desean, por ejemplo, acá pudieron haber multiplicado el 20 por cada uno, hacían una operación más grande, pero no hay problema. Eso ya queda en ustedes, ¿está bien? Muy bien, chicos, listo. De esa forma se resuelve entonces cuando exista transferencia de calor entre dos cuerpos, ¿ya? Recuerda que en los problemas anteriores ya te daban, se trabajaba con un solo cuerpo y te estaban dando pues el calor que se transfería, o te pedían el calor que se transfería para poder hacer cambiar la temperatura de ese cuerpo. Acá en cambio sabemos que el cambio de temperatura se va a dar por equilibrio, ¿no? Dado que hay dos cuerpos en diferente temperatura, al ponerlos en contacto van a llegar a una temperatura de equilibrio. Listo. Muy bien, consultas, por favor, dudas, sino para ir avanzando y haciendo más ejercicios, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos entonces. Pregunta número 10. A ver, dice lo siguiente. Lo mismo, ¿ah? Creo que es la misma. A ver. 12 gramos de agua a 20 grados centígrados se mezcla con 12 gramos. No, no. Ya, listo. A ver, similar, chicos, pero lo hacemos más rápido, ¿ya? Nuevamente, para poder hacer esto, yo te recomiendo siempre hacer tu diagrama lineal. Vas a colocar los cuerpos en orden. El que va a menor temperatura a la izquierda, el que tiene mayor temperatura a la derecha. El de menor temperatura es 12 gramos de agua y se encuentra a 20 grados centígrados. ¿Listo? Es agua a 20 grados centígrados, ¿sí? Ya está. De donde la masa de agua que tenemos para acá va a ser de 12 gramos. Tiene una masa igual a 12 gramos, ¿sí? El color específico ya lo conoces. Se va a mezclar, dice, con agua, también con 12 gramos de agua. Mira, tiene la misma masa, pero en este caso se encuentra a 40 grados centígrados, ¿está bien? Entonces, él es agua. Agua a 12 grados centígrados. Perdón, a 40 grados centígrados, ¿está bien? Listo. Ya está. Entonces, él es agua y por acá tenemos agua. Nos preguntan cuál sería su temperatura de equilibrio. Bueno, no le pongo el calor específico porque ya sabemos nosotros que vale 1, ¿no? Si quieres le ponemos por acá, para que recuerden, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué diremos por acá nosotros? Que el calor ganado, ¿por qué? Porque recuerda que el que incrementa su temperatura, él va a ganar calor, él ganaría calor, y el que disminuye su temperatura va a perder calor. Tendríamos un calor perdido, ¿sí? Y se debe cumplir pues que el calor ganado más el calor perdido debería ser igual a 0. Bueno, ya sabes cómo se calcula el calor, pues yo no lo voy a poner por acá de nuevo. Calor específico multiplicado por la masa por la variación de la temperatura, ¿sí? Listo, reemplacemos. Mira, para el primero,
el que gana es el que está a menor temperatura. Sería calor específico que vale 1, multiplicado por la masa que vale 12 gramos, y multiplicado por la variación de la temperatura, que sería temperatura final es temperatura de equilibrio y la inicial es 20. Sería temperatura de equilibrio menos 20. ¿Listo? Por acá tendríamos más. Ahora, el calor perdido sería igualito, ¿cierto? Calor específico que vale 1 por la masa que vale 12, ¿listo? Y por la temperatura o la variación de temperatura que sería temperatura de equilibrio menos 40. Y esto va a ser 0. Ya está, chicos. Entonces ahora hay que operar nada más. De la misma forma que hace un momento, miren, este 12 con este 12 son común, podemos factorizarlo. Quedaría entonces, mira, 12 multiplicado por quién. Quedaría acá él y por acá quedaría él, ¿no? Sería temperatura de equilibrio menos 20 más temperatura de equilibrio menos 40. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Este 12 se va a eliminar porque va a pasar a dividir al 0 y tendríamos por acá 2 veces la temperatura de equilibrio, menos 20 menos 40 sería menos 60 igual a 0. Por lo tanto, 2 veces la temperatura de equilibrio sería igual a 60 y la temperatura de equilibrio tendríamos 60 entre 2 que valdría 30 grados centígrados. ¿Está bien? Listo, chicos, ahí está. Esto sería entonces la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Respuesta a esta pregunta. Ya está, ya tenemos. Bueno, si te estás dando cuenta, en estos casos estamos factorizando este valor de la masa común, ¿no? Porque justamente tiene el mismo valor, pues, ¿no? Por eso lo factorizamos. Pero más adelante vas a ver que no siempre tienen la misma masa. Vamos a hacer ahorita un ejercicio con respecto a ello, ¿sí? Para que entiendas que se desarrolla igual, solo que ya no vamos a poder tal vez factorizar, ¿eh? Muy bien, sigamos entonces, chicos. Siguiente pregunta. A ver. Bueno, acá tiene lo mismo, ¿sí? No lo vamos a considerar esa porque tiene la misma masa. Acá también tiene la misma masa, por favor, esa queda para ustedes, la 11, la 12, la 13 también tiene la misma masa. A ver, la 14, pasemos a él, ¿listo? Mira, acá tiene diferentes masas. Vamos a hacer entonces este ejercicio, ¿sí? La 14 y luego la 15 hacemos para reforzar. Tenemos igualito, tenemos agua, pero por favor acá a 5 grados centígrados, que es el que tiene menor temperatura, con una masa, dice, de 20 gramos, no, 5 gramos. 5 gramos de agua a 5 grados centígrados, ya sabes, con el calor específico del agua que tiene 1, por acá tenemos él es agua, ¿está bien? Y se va a mezclar, dice, con agua también, pero en este caso va a ser agua a 15 grados centígrados, ¿sí? Y la masa de agua que vas a tener es de 20 gramos. También con un calor específico igual a 1. Ya está. Entonces sabemos que él va a alcanzar o ellos van a alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Donde él ganará calor porque está incrementando su temperatura, pero él va a disminuir o va a perder calor porque hay una reducción de su temperatura. Entonces, igualito, pero el planteamiento es el mismo. Sabemos que el calor ganado más el calor perdido tiene que ser igual a 0. Esto no va a cambiar, chicos, ¿sí? Esta ley no puede cambiar. Y recordemos que el calor pues se calcula como calor específico por la masa, por la variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora reemplacemos. Mira, para el calor ganado sería calor específico del agua, que valdría 1, multiplicado por la masa de agua acá que tenemos, que valdría 5, y multiplicado por la variación de temperatura, como tú estás observando, es la final menos la inicial. O sea, sería temperatura de equilibrio menos 5. ¿Listo? Por acá sería más el calor perdido, chicos, también se calcula igualito, sería calor específico que vale 1, multiplicado por la masa de agua del, ahora tenemos 20, ¿listo? Y la temperatura de equilibrio que también sería temperatura de equilibrio menos 15. Listo, y todo esto debe ser 0. Ya está. El 1 no va a contar, pues no, el 1 no está. Observe por favor por acá. Tienes 5, tienes 20. ¿Qué te va a quedar por ahí? Podríamos factorizar. Podrías mejor pasar a multiplicar de frente.
A ver, ya yo te recomiendo factorizar así, mira. Te quedaría 5, sacarías quinta y te quedaría temperatura de equilibrio menos 5, que es lo que te queda del primero, ¿sí? Pero de él, cuando tú saques quinta, te va a quedar todavía 4 por acá, ¿no? O sea, está sacando, él es 5 por 4, mira. Tú estás sacando solo quinta, te va a quedar el 4, o sea, sería más 4 veces ¿quién? 4 veces él. Temperatura de equilibrio menos 15. ¿Listo? Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Mira, hemos sacado quinta nada más. Del 5 y 20 hemos sacado quinta y te quedaría todo lo demás, ¿no? Este 5 ¿qué va a pasar? Se va a eliminar porque va a pasar a dividir al 0. 0 entre 5 va a ser 0. Y te quedará por acá temperatura de equilibrio menos 5 más este 4 multiplica cada uno. ¿Sí? Sería 4 veces la temperatura de equilibrio menos 4 por 15 que saldría 60. Y esto vale 0. Ahora sí podríamos sumar y quedaría 5 veces la temperatura de equilibrio menos 5 menos 60 saldría menos 65 y esto vale 0. ¿Sí? El 65 pasa al otro lado y luego el 5 pasa a dividir, por lo tanto la temperatura de equilibrio, ¿cuánto quedaría, chicos? Saldría 13, creo, ¿no? 13, 13 grados centígrados, ¿está bien? Listo, eso sería la respuesta para esta pregunta, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos entonces, chicos, la forma de cómo resolver cuando las masas sean distintas, ¿ah? Cuando las masas sean distintas. Lo otro es simplemente multiplicar 5 por él, 5 por él, 20 por él, 20 por él y reducir directo. Eso también lo puedes hacer, no hay problema. A ver, hacemos el último justamente para poder explicar eso, ¿ya? El último. Pero date cuenta que es igualito, ¿ah? Es igual al problema anterior, solo que ahora las masas ya no son iguales. Hace un momento eran iguales y tú los podrías simplificar directo, ¿no? Pregunta número 15, mira, dice, calcular el valor específico de un cuerpo de 400 gramos y necesita 800 calorías para elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados. Ya, mira, por acá tenemos un cuerpo cualquiera, ¿listo? Donde tenemos una masa, hay la masa de un cuerpo que es de 400 gramos, ¿está bien? Y dice que necesita 800 calorías para elevar su temperatura. O sea, va a tener una temperatura inicial de 20 grados centígrados y tiene una temperatura final, dice, de 25 grados centígrados. ¿Está bien? De donde nosotros podríamos deducir que la variación de temperatura sería 25 menos 20 y esa variación de temperatura sería de 5 grados centígrados. ¿Listo? Dice que a este cuerpo esa variación de temperatura lo está realizando porque hay un calor de 800 calorías que ha sido otorgado. Ya está, entonces tú sabes cómo se calcula el calor, pues, ¿no? El calor se va a obtener como se mata. Calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Reemplacemos, el calor que están dando en este caso sería 800, es igual al calor específico que no tenemos y que justo es lo que te piden, mira, te pide el calor específico, multiplicado por la masa que valdría 400 y multiplicado por la variación de temperatura que sería 5. ¿Está bien? Listo, este 800 con este 400 podríamos simplificar, mira, podríamos simplificar 400A, 400A, del es 1 y del quedaría 2, ¿sí? Entonces tendríamos que 2 es igual a calor específico por 1 por 5, ¿no? O 5 veces el calor específico. Entonces, el calor específico se obtendría, el 5 pasaría a dividir, saldría 2 quintos, y eso nos estaría quedando 0,4 calorías por gramo grado centígrado, ¿ya? Esas son las unidades del calor específico. Listo, chicos, esa sería la respuesta a esta pregunta. Bien, ahí está, ¿sí? A ver, quería hacer una de temperatura de equilibrio. Vamos a ver si es que la que continúa es. Y terminaríamos con él. Sí, mira, acá, rapidito nada más. Dice, se mezclan 20 gramos de agua a 20 grados centígrados. Tenemos agua a 20 grados centígrados, ¿no? 20 gramos de agua. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el calor específico del, ya sabes, del agua es 1. ¿Sí? Él es agua. ¿Listo? Dice a mezclar también con agua, dice, a 30 grados centígrados, pero con una masa de 30 gramos. Una masa de 30 gramos. Como también es agua, su calor específico también va a valer 1, chicos, ¿sí? Este también es agua.
Entonces ya sabes que ellos van a llegar al final a alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿no? Donde esta masita de agua tiene que haber ganado calor y él tendría que haber perdido calor. ¿Listo? Entonces por acá diremos que el calor ganado más el calor perdido tendría que ser igual a cero. Reemplacemos, por favor. Para el calor ganado sería el, ¿no? Calor específico que vale 1 por su masa de agua que vale 20 por su variación de temperatura que sería temperatura de equilibrio menos 20. ¿Listo? Para el que pierde calor sería él, igualito su calor específico valdría 1, su masa de agua de él ahora es 30 y su variación de temperatura sería temperatura de equilibrio menos 30. Y esto es igual a 0, ¿sí? Listo, chicos. Miren, ¿qué podemos hacer por acá? Lo que te decía, la otra forma de resolver es la siguiente. O sea, puedes multiplicar él por él y también acá. ¿Listo? También podría hacer, vamos a hacerlo de esa forma, mira, saldría 20 por temperatura de equilibrio, sería 20 veces la temperatura de equilibrio, menos 20 por 20, que saldría 400, obviamente las cantidades van a ser más grandes, pero igual sale, 30 por T saldría 30 veces la temperatura de equilibrio, menos 30 por 30 que saldría 900, ¿sí? Y esto es igual a 0. Sumemos por acá 20 más 30 saldría 50 veces la temperatura de equilibrio, menos por acá no, 400 menos 900 saldría menos 1300. Eso es igual a 0. Y ya tendrías que 50 veces la temperatura de equilibrio saldría 1300, ¿no? De donde la temperatura de equilibrio, ¿cuánto valdrá, chicos? Sería 1300 sobre 50. Si quieres eliminamos un 0, mira, un 0 con un 0 y te quedaría solamente 130 entre 5, ¿sí? Esto saldría, a ver, 2, 26, ¿cierto? 26 grados centígrados, ya está. Listo. Y esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Bueno, ahí tienes la otra manera de resolver. La que hemos estado haciendo nosotros era factorizando, simplificando, pero acá tenemos una donde solamente multiplicamos de frente, ¿no? También cumple, chicos. Bien, listo. Creo que ya hemos llegado a la parte final de estos ejercicios.